ya estamos aquí de regreso en este almuerzo de negocios del día de hoy, ardiendo ese live en YouTube. Sí, la gente con muchas preguntas y la verdad, de nuevo agradecer a Guiliano, que de una manera muy simple, muy llana, pues nos ha explicado este negocio sin tecnicismo, sin muchas sofisticaciones, como debe de ser, para que la gente lo entienda y desmitificando muchas cosas, ¿no? En ese sentido, Eriden, bienvenido Yo creo que para mí oficialmente ya. eso es muy valioso porque cuando tú te pones a ver, yo he estado muy alarmado con las más recientes participaciones de personas en medios de comunicación, porque en lugar de informar, lo que hacen es que desinforman. Sí, se Claro. desinforma por dos razones. Uno, quizá por la habladera de los comunicadores que están alrededor, que no dejan al invitado conversar. Y segundo, porque quizás el invitado no explica de la mejor manera lo que se quiere explicar. Y eso no fue algo que sentí o vi con Guiliano en este caso, sino que todo lo contrario. He's totally, completely legit, Claro. legítimo porque se nota el bagaje y la experiencia en el tema. Por ejemplo, él hizo algo que fue un dato que está, para él lo dijo de forma trivial, pero que casi nadie hace, que es que él dio su tasa de comisión. Claro. Oye, déjame decirte que eso es uno de los datos más difíciles de tú conseguir siempre, todo el tiempo. Eh, Hay gente que te cobra, claro, y déjame decirte que él está bien competitivo, porque hay gente que te cobra un 10, que te cobra un 12, que te cobra un 13. Claro, por supuesto, hay gente que te cobra menos, pero que él tenga la confianza de decir cuánto es su comisión es algo bastante interesante. Y eso le abre las puertas a gente que le interesa realmente invertir en el tema. Eh, y lo segundo que quiero decir es el hecho de que él está bien enterado de cómo es que, cuál es el modus operandi, sobre todo del sector empresarial dominicano, que es que sí, Sí. siempre se espera a que otro país lo haga para venir a hacer exactamente un copy-paste de Totalmente. eso. O sea, no somos una economía de innovación, no somos una economía realmente de hacerlo de primero. Y segundo, algo que yo me he dado cuenta con los años es que realmente el empresariado dominicano no invierte. Lo que hacen es que busquen el dinero donde hay dinero. Y eso es lamentable porque eso quiere decir que es muy limitada la forma de, o sea, la visión empresarial es Sí, muy limitada. además, el Bitcoin el Bitcoin y las criptomonedas arrastran muchas cosas. Y es un tema de geopolítica también, es un tema Yeah. de qué va a pensar el grande del norte si nosotros nos metemos de cabeza en este tema de las criptomonedas. Uh-huh. Ya inclusive se produjo un documento de rechazo del Departamento de Estado con relación a la iniciativa del Salvador. Es decir, hay cosas también que Sí, van pero más allá del terreno dominicano, que los países miran mucho también. sí, pero también el Departamento de Estado estadounidense en su política y en su accionar es extraordinariamente hipócrita. Sí, claro. Porque de la ¿Qué? misma Ajá, pero ven forma que acá. ellos producen ese documento, está el Departamento del Tesoro estadounidense viendo cómo amplía el uso de las criptomonedas para los bancos comerciales estadounidenses, Totalmente. en donde ellos en julio del 2020 permitieron y modificaron su manual bancario para permitir que los bancos de cierto nivel, que tienen licencia estatal, o sea, hay bancos que solamente pueden operar en condados y Sí. hay bancos que pueden operar en un estado. Cuando tú tienes rango federal, licencia federal de uso, tú puedes abrir cuentas de ahorros en criptomonedas para tus clientes normales, comunes y corrientes. Entonces, Claro. por un lado, eso es lo que dice el Departamento de Estado, que es quien se encarga de la política internacional estadounidense, pero para el otro lado, al interno, tú tienes el Departamento del Tesoro hablando con la Reserva Federal para ver cómo es que van a ampliar el negocio, no diría el negocio, pero la usabilidad de las Claro. criptotecnologías desde el punto No de lo vista. uses tú mientras yo sí lo uso. Exactamente, y lo mismo sucede
con el tema del cannabis, que no me voy a meter ahí, pero realmente tú tienes estados en Estados Unidos como California que se aprovechan de la producción, mientras que por el otro lado tú ves a Estados Unidos financiando guerras contra la producción de marihuana por muchísimos carteles, lo cual es una estupidez. Claro. Sin embargo, No, una persona que no esté enterada de cuál es la situación del tema, lo interno de Estados Unidos, no lo puede comparar con qué es lo que está haciendo el Departamento de Estado. Y ocurrirá lo que siempre Ravelo ha repetido hasta la saciedad en el programa, de operaciones que se van a estar haciendo en el caso de las criptomonedas, donde el Estado no va a tener ningún protagonismo ni va a recibir No nada. participa, no le queda nada. No va a participar en nada y no le queda nada al Estado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que irá pasando? Irán creciendo las operaciones en criptomonedas, se irán sumando más clientes, más personas, y el Estado eso le va a pasar por los ojos y no va a poder coger un pellizco de eso. Hablemos de la dolarización, Eriden. Y traje el tema por una razón muy sencilla, y es que se generó un debate interesante en nuestro grupo de WhatsApp, donde, ahora no recuerdo exactamente los actores, pero alguien decía como que ya nuestra economía está dolarizada. Y dice, ya nuestra economía está dolarizada porque los precios de las viviendas están en dólares, los precios de los carros están en dólares, los precios de muchas tiendas de lujo también están en dólares. Entonces, obviamente ahí empezamos a hablar. No es lo mismo que se tome el dólar como una referencia por ser una moneda fuerte, que dolarizar una economía, como el caso de El Salvador, como el caso de Ecuador, solo por mencionar dos casos en Latinoamérica, que son dos países que el dólar es su moneda de curso legal. En el caso de El Salvador, ellos tenían el colón, creo que era, y en el caso de Ecuador era el quetzal, y ya no existen, ahora solo se mueve dólares. Entonces yo quiero que tú nos expliques, como siempre haces, de una manera muy sencilla y diáfana, ¿qué es dolarizar una economía? Y si, ya eso es un tema que lo habíamos tratado hace unos años atrás. Y sí, porque ya eso está ahí, nada más hay que buscarlo en el canal de YouTube, ¿eh? Sí. Nada más hay que buscarlo y esos son temas que lo hemos tratado, pero siempre vale la pena refrescar los temas porque la realidad económica, macroeconómica mundial cambia. Siempre. Si valdría la pena, como dicen algunas personas, sencillamente dolarizar la economía de la República Dominicana. Ok, una pregunta. ¿El debate se dio en nuestro grupo de WhatsApp? En el grupo de WhatsApp. ¿O en el de Tecnólogos? No, en el grupo de WhatsApp del Team Almuerzo de WhatsApp. Ok, bien. Lo primero que quiero decir es que es completamente diferente. Incluso puede ser hasta bastante limitante desde el punto de vista macroeconómico realmente tu dolarizar tu economía. Pero vamos a establecer las diferencias y luego vamos por los detalles. Dolarizar una economía es... No, vamos a empezar por lo más complejo a lo más simple. Todos los países, por lo general, la mayoría de los países tienen una moneda propia. Y esa moneda propia le permite a ese país relacionarse con otros países mediante una tasa de cambio. Relacionarse económicamente con otros países desde el punto de vista económico mediante una tasa de cambio. Esa tasa de cambio es la tasa de cambio de la moneda local con el dólar estadounidense. Todavía es muy complejo, pero miren, por lo general lo correcto es que los países tengan una moneda propia y que dependiendo de la situación económica, del ciclo económico interno de ese país, el Banco Central de ese país valúe o devalúe el valor de esa moneda con relación al dólar para hacer que su economía sea mayor o menos atractiva hacia la inversión, hacia el consumo, hacia la inversión extranjera directa, porque eso es lo que le permite, o sea, esa valuación y devaluación, tener ese control, es lo que permite controlar y estabilizar los ciclos económicos. Esto es muy teórico, pero es muy importante. Existen ciclos económicos. Sí. De forma natural, en las sociedades tienen periodos de auge económico y periodos de baja actividad económica.
Entonces, lo que hace un banco central es tratar que de que las crisis económicas no sean tan fuertes, pero que los auges económicos no sean tan altos tampoco. ¿Por qué? Porque cuando existe demasiado crecimiento económico, se produce un efecto que se llama sobrecalentamiento. Y es que tu economía crece un 10%, pero existe tanto dinero en la economía que los comercios y las empresas suben el precio de sus productos de forma artificial. Entonces eso te incrementa la inflación y te reduce la efectividad del crecimiento. Es algo que no es real. Sí, no es nominal, Exacto. pero tiene un efecto en el bolsillo directo de la gente, en los ahorros de la gente. Entonces eso hay que limitarlo. El tema es que si tú creces 10% en la economía y tú tienes una inflación de 8%, lamentablemente realmente creciste 2%. Entonces tú, en un momento de auge económico, no debes permitir que se sobrecaliente la economía. Y eso se hace literalmente valuando la moneda nacional. Tú restringes los niveles de cantidad de dinero que hay en la economía para tú mantener un equilibrio económico. Vamos a explicar. ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí, sí. Sí, Totalmente, claro. Totalmente. Está muteado, de este lado, José Luis. sí. Sí, totalmente, totalmente. Sí, yo estoy muteado. Está muteado, José Luis. Totalmente se entendió. Ok, bien. Pero entonces, ¿cómo se controla económicamente un país cuando hay una crisis? Por lo general, en una crisis hay poco dinero en la economía, pero sobre todo es un tema social y psicológico en el que la gente que tiene dinero no lo quiere gastar ni invertir. Entonces tú lo que haces es, como Banco Central, que tú reduces las tasas de interés para que la gente tome préstamos y de manera paulatina, poco a poco, se vaya invirtiendo. O sea, el costo del dinero se reduce, se incrementa la cantidad de dinero que hay en la economía y en un momento de crisis se hace una dinamización de la economía. Como acabo de decir anteriormente, existen ciclos económicos en una economía y lo que hacen las autoridades monetarias en el Banco Central es impedir que las crisis sean demasiado fuertes e impedir que los auges económicos sean demasiado altos. Okay. Sucede que lo que acabo de decir no se puede hacer si tú no tienes una moneda propia. No se puede, no hay forma. Así mismo. Eso solamente se hace si tú tienes una moneda que tu gobierno le puede subir y bajar el precio. Claro. Ok. Entonces existe una segunda modalidad económica. Sí. Que es la dolarización. Ay. El dólar, como los estadounidenses ganaron la Segunda Guerra Mundial y crearon su propio orden económico mundial, en ese orden económico mundial, que todavía se mantiene, el dólar es la moneda de referencia del valor de todas las demás economías del mundo. Ok. Entonces, hay países que dicen, por X o Y razón, pero generalmente cuando se estudia la historia, es porque tenían una gran inversión o influencia política, económica, diplomática, comercial de los Estados Unidos. Entonces, hay países que dicen, vamos a eliminar la moneda local y vamos a hacer que todo aquí adentro de nuestra economía corra en dólares. Entonces, la diferencia es muy grande porque los países dolarizados no pueden hacer política monetaria. Ay, Dios mío. Los países dolarizados no pueden subir y bajar el valor de los dólares en su economía. Están a la merced, por llamarlo de alguna forma, de la política monetaria estadounidense, que son quienes deciden al final, en Estados Unidos, cuál es el valor del dólar o la cantidad de dólares que hay en el mundo. Punto. Esto trae ventajas y desventajas. Las ventajas se dan si tú eres una economía de servicios que depende mucho del turismo, que no tiene ningún tipo de producción interna o muy baja producción,
pero que sobre todo la vista futuro de tu economía está dada hacia el desarrollo de servicios. Siempre vas a ser una economía secundaria cuando lo eres así. El mejor ejemplo de esto es Panamá. Panamá no se produce, yo creo que ya no se producen ni los sombreros panameños. Nada. Es una economía fundamentalmente financiera, es una economía esencialmente dedicada al turismo desde los Estados Unidos, y es una economía, es un país enfocado en los servicios financieros hacia la gente que tiene dinero. Sí. Ok, o sea, el wealth management, a las inversiones de dinero, etc. ¿Cuál es el tema con las economías dolarizadas? Y eso tú lo vas a decir en la ñapa. Vengan. El grupo de gente que vamos para la ñapa, venga. Vamos para la ñapa, a nuestro canal de YouTube, porque tenemos todavía un break pendiente. Fue muy interesante la entrevista y se nos quedó un break comercial pendiente. Y entonces tenemos que colocarlo antes de que termine el programa de hoy, Rafael. Gracias a la Asociación La Nacional, gracias a Centro Cuesta Nacional por seguirnos a través de 88.5 FM. Muévanse a nuestro canal de YouTube, seguimos con la ñapa, vamos a seguir conversando con Eriden Estrella este interesantísimo tema. Pero no te pongas tan serio.